Señor, te damos gracias por Pedro, por Antonia, por Dwight y Mara, porque se conocen y de alguna manera, Señor, al final este mundo evangélico es pequeño y todos conectamos y ellos pueden estar aquí hoy. Es un gozo, Señor. Gracias, gracias por estos testimonios. Gracias por todo lo que se hace para ti, para tu gloria. Yo te pido que tú nos llenes con tu Espíritu Santo hoy, que tú pongas tus palabras en la boca de Pedro y que tú hagas nuestros corazones receptivos, Señor, a tu palabra, a lo que tú quieres decirnos hoy y que podamos ser transformados, Señor, y escucharte. En nombre de Jesús. Amén. Pues que yo recuerde en el año 92, cuando había las Olimpiadas en Barcelona, no sé si fue ese año o el anterior, pero yo tuve que ir a Estados Unidos para una reunión para levantar finanzas para el proyecto de las Olimpiadas. Y Dwight, que en aquel entonces mi inglés era peor del que ahora, no es que ahora sea muy bueno, solo que antes era peor, y Dwight era mi traductor, así que andamos por ahí corriendo por Dallas, ¿verdad, Dwight? Sí. Me acuerdo que estuvimos en un sitio que a veces lo digo y la gente se sorprende, pero estuvimos en el Dallas Petroleum Club, en un desayuno con 6 hombres y 5 de ellos salían en la revista de las 500 fortunas de América. Así que ahí andábamos pidiendo dinero para evangelizar Barcelona en aquel entonces. Pues ha llovido unas cuantas veces, ¿no? Como decía Dwight antes, y es un privilegio estar aquí y ver esta iglesia. Y lo primero que me ha impresionado cuando he entrado ha sido ver tantas caras jóvenes. Eso siempre es un privilegio. Y bueno, pues nosotros llevamos ya casi 20 años en Talavera de la Reina. Ahí trabajamos con una iglesia. Fui pastor durante 9 años. Después me pidieron que fuera el coordinador del departamento de misiones en FIEIDE. Mi hijo Isaac estaba de misionero en Centroamérica, en El Salvador. Se casó allí. Y en aquel entonces le pedimos que viniera él para sustituirme. Así que ahora mi hijo es mi pastor y yo no pinto nada en la iglesia. Bueno, pues es un gozo estar aquí con todos vosotros. Me gustaría que me acompañarais en el Evangelio de San Mateo y vamos a leer unos versículos en el capítulo 14, empezando en el verso 22. Es un pasaje que se repite en otros evangelios y me gustaría comentarlo. Versículo 22, Mateo 14. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a la tierra de Genesaret. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Vamos a tener un momento de oración para pedirle al Señor que nos dirija. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra? Señor, gracias porque en ella encontramos luz, dirección y verdad. Pedimos que tú nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones en esta mañana.
y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues este pasaje se repite en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6 también. Y en Juan capítulo 6, lo voy a leer rápidamente, dice así, dice, recogieron, entonces se está hablando de lo que ocurrió justo antes de este evento en el mar. Dice, entonces, cuando él alimenta a las multitudes, dice, recogieron 12 cestas de pedazos de los panes que se habían sobrado. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, el milagro de la multiplicación de los panes, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, algunas versiones dicen para secuestrarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Normalmente cuando se predica de este pasaje se suele llevar el énfasis a la escena de Pedro cuando está ahí en el mar caminando sobre las aguas y de repente el pobre hombre mira a su alrededor y dice, esto no es normal, ¿verdad? Esto no es normal que yo esté aquí flotando encima del agua. Empieza a mirar, ve las olas, ve el viento y la realidad viene sobre él y empieza a hundirse. Porque esto sí que es lo normal, que se empiece a hundir. Y entonces es cuando clama, y bueno, el resto de la predicación sobre ese tema tiene que ver con la fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunos muy acertadamente han hecho el énfasis en que cuando dejamos de mirar a Jesús es cuando empezamos a ver el temporal. Y estoy muy de acuerdo con ello. Pero yo quisiera darle otro enfoque un poco distinto. Fijaros que en el capítulo 6 de Juan dice que aquellos hombres que estaban allí, que comieron gratis, aquellos hombres querían apoderarse de Jesús para hacerle rey. Y en primer lugar, lo que quiero decir es que tenemos que analizar un poco el escenario, el entorno que había allí. Hacía muy poco que el precursor del Mesías, Juan el Bautista, había sido asesinado. Y el mensaje era muy claro. Si eres seguidor del Mesías, estás en peligro. Estás en peligro. A los que seguían a Juan el Bautista estaban en peligro, porque mataron a su jefe, a su profeta, a su Mesías, entre comillas, ¿verdad? Así que el mensaje era un mensaje de incertidumbre. Muchos habían escuchado a Juan el Bautista y pensaban que Juan era el Mesías. Otros entendieron el mensaje de Juan y se dieron cuenta de que el Mesías estaba por venir y que Juan era algo así como el que hacía la introducción del Mesías a este mundo. Así que la situación es un tanto peculiar. Y de repente, con esto en mente, con esta atmósfera que se está respirando, aparece Jesús y da de comer a 5.000 personas. Y aquellos hombres que no eran cristianos, pero que comieron gratis, pensaron, ¿será este el que tenía que venir? ¿Y quién era el que tenía que venir? No lo sabemos qué es lo que aquella gente tenía en mente, pero podemos imaginarnos que seguramente estarían pensando en Elías. En el Elías que prohibió a las nubes echar su agua y hubo sequía durante varios años. Al Elías que se burló irónicamente de 400 profetas y 400 hombres que servían a los Baales. Al Elías que oró y bajó fuego del cielo y consumió hasta las piedras. Así que aquellos hombres piensan, mataron a Juan el Bautista, nos está dando de comer gratis, vamos a hacer que él sea aquel que tenía que venir. Y en este escenario que tenemos aquí, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús se va al monte para estar a solas. Y antes de irse al monte para estar a solas, toma a sus discípulos, los pone en una barca y los manda mar adentro.
Y aquí tenemos la primera gran lección para todos nosotros y especialmente para los que ejercen algún tipo de liderazgo. Y cuando digo algún tipo de liderazgo, hasta me refiero a los que son padres de familia y madres. En momentos especiales de la vida es bueno subir a la barca y ir mar adentro, es bueno irse al monte a orar. Porque cuando vienen las circunstancias de la vida que crean confusión, unos hombres que quieren hacerle rey, es importante mantener distancia entre el mundo y nuestra comunión con Dios. La intimidad con el Padre trae claridad de ideas. La intimidad con el Padre es la que aparta toda esa bruma que hay, toda esa neblina que nos rodea, que nos impide ver y nos enfoca en la dirección correcta. Por eso la oración es tan importante en la vida cristiana. Por eso tengo que decir que la oración ha sido en algunas ocasiones secuestrada por los cristianos de nuestro siglo XXI. Tristemente, tenemos más herramientas que nunca antes. Tristemente, tenemos acceso a recursos que nunca antes en la historia de la Gran Comisión habíamos tenido. Tenemos una libertad que tampoco habíamos tenido, sobre todo en este país, y sin embargo, parece que cada vez es más difícil que las personas se conviertan. Y algunos diremos, bueno, es que la sociedad moderna, es que el posmodernismo, es que el secularismo, el materialismo, el agnosticismo y un largo etcétera, y tenemos razón cuando decimos eso, pero también es cierto que hay una guerra espiritual que solo se puede ganar cuando estamos a solas con el Padre. También es cierto que si no hay una vida de oración y de intimidad con Dios, los muchos recursos a los que tenemos acceso no sirven básicamente para nada. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban enfermos y luego les dio de comer. La autoridad del Mesías se manifiesta no por los portentos sobrenaturales que hace, sino por la enseñanza de su palabra. Y es que esto ya lo decía el profeta Isaías. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo importante no es el milagro de los panes, lo importante es el mensaje que acababa de predicar. Tú puedes comer gratis del pan que Jesús te da, pero si no comes del pan espiritual que tiene que ver con su palabra, irás a la condenación eterna con el estómago lleno, pero irás igualmente. La autoridad de Jesús no está en el poder que Él ejerce para hacer obras sobrenaturales. La autoridad de Jesús en ese momento estaba en la palabra que acababa de predicar, pero aquellos hombres no vieron la palabra, o no escucharon, o no atendieron a la palabra. Lo que vieron fue la cantidad de panes que sobraron después de alimentar a 5.000 personas. El poder del Mesías se puede hacer evidente con el milagro, pero lo que realmente importa es la palabra que acaba de predicar. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquellos hombres que quisieron tomar a Jesús para convertirle en rey, ¿qué estaban pensando? ¿Este nos va a liberar de los romanos? ¿Este va a hacer que Jerusalén sea la Nueva York del siglo I? ¿Este va a convertir a nuestro templo en el centro mundial de adoración?
Este va a hacer que los demás pueblos se arrodillen cada vez que vean a un judío. Este va a traer el estado del bienestar. Nos va a sanar de las enfermedades, nos va a dar de comer gratis, nos va a hacer la primera potencia mundial. Este tiene que ser el rey, obligatoriamente, tanto si le gusta como si no. Pero es que Jesús no vino a conquistar imperios, vino a conquistar algo infinitamente más difícil. Vino a conquistar tu corazón y el mío. Vino a conquistar tu corazón y el mío. Aquellos hombres no entendieron el mensaje auténtico que se estaba proclamando allí. El verdadero mensaje no era Jesús puede derrotar a los romanos, y podía hacerlo, por supuesto que sí. El verdadero mensaje era Jesús puede cambiar tu corazón. Tú puedes convertir a Jesús en el gran rey del mundo mundial. Tú puedes derrotar al imperio romano, tú puedes hacer que Jerusalén sea la capital del mundo, pero cuando te mueras vas a ir a la condenación eterna. ¿Qué es más fácil, esto o que tu corazón cambie y que cuando mueras vayas a la eternidad con Cristo? Conquistar a los romanos era peccata minuta, era nada. Conquistar el corazón de las personas era un cambio para toda la eternidad. Así que me pregunto, y me vais a permitir un poquito de especulación aquí, porque la Biblia no nos lo dice, pero me pregunto si por casualidad en la mente de los 12 discípulos de Jesús, por un segundo, no pasaría ese flash. Y quizás se dijeron, ¿y por qué no? Jesús ha venido para ser rey. Quizás aquí esta es la oportunidad. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en que Jesús le hagamos rey? Si Él es el rey. Es lo que nos ha venido enseñando a los discípulos durante todo el tiempo. Es lo que nos ha estado diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Le quieren hacer rey? Pues esta es la oportunidad. Adelante. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Subir a la barca y andar por ahí solos y poneros a pensar un poquito o a orar. Y Jesús se va solo al monte. Es curioso, y no vamos a hacerlo ahora, pero si leéis el Nuevo Testamento, o mejor dicho, los Evangelios, os daréis cuenta que cada momento especial en la vida de Jesús se va a orar a solas con el Padre. Antes de escoger a los discípulos, cuando asesinan a Juan el Bautista, antes de ir a la cruz, todos los grandes momentos en la vida de Jesús en este mundo van precedidos por ir un tiempo a solas con el Padre. Bueno, él ha dicho que había dinosaurios en la Tierra. La realidad es que voy a cumplir 47 años en el ministerio, que poco no es. Y os puedo decir que he fallado en esto cientos de veces. ¿Cuántas veces he estado sentado en una mesa durante horas y horas y horas planificando estrategias, decidiendo dónde vamos a hacer esta campaña, dónde vamos a enviar recursos económicos, a quién vamos a sustentar, qué clase de discipulado tenemos que hacer, horas, a veces días enteros? Y cuando hemos terminado hemos hecho una oración de 5 minutos pidiendo al Señor que bendiga lo que acabamos de hablar. Quizás tenía que haber sido al revés, ¿no? Pasar unos 2 o 3 días en oración y ayuno y al final preguntar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Me pregunto ahora, después de tantos años de ministerio, ¿cuántas personas hay por ahí que no se han convertido al Evangelio por culpa mía? Supongo que cuando llegas a cierta edad,
empiezas a pensar, ¿cómo será cuando yo cierre los ojos en este mundo y los abra allá arriba? Mi primer cara a cara con Jesús, ¿cómo será? Cuando era joven pensaba que llegaría allí con la espada levantada. Ahora lo que pienso es que cuando vea al Señor Jesús me voy a caer de vergüenza de rodillas al suelo. Y voy a pedir perdón por lo muy mal que lo he hecho. Por supuesto, la gracia de Dios es tan grande que estoy seguro que Él vendrá y me dará un abrazo y me dirá, buen siervo fiel. Y luego me pasaré el resto de la eternidad preguntándole, ¿eso de buen siervo fiel? Explícamelo, que no lo entiendo. Yo creo que la eternidad es porque necesitaremos mucho tiempo para aprender algunas cosas, ¿verdad? Pasar tiempo a solas con el Señor. Cuando nuestros hijos van a ciertas circunstancias en la vida, cuando vemos que nuestros hijos van a enfrentar ciertas crisis o van a tomar ciertas decisiones, nosotros los padres somos capaces de ir al monte a estar a solas con el Padre y orar para buscar luz y dirección. Los líderes de las iglesias, todos ejercemos algún tipo de liderazgo algún momento en la vida. El Señor Jesús, Él como hombre, necesitó, igual que nosotros, estar a solas con el Padre. Y en medio de esa bruma que hay, que a veces nos rodea, que no nos permite ver con claridad, en medio de esa nieblina que hay a veces en la vida, cuando estamos a solas con el Padre es como una potente luz que aparta toda esa neblina y nos enseña el camino. ¿Y qué es lo que ocurre después de todo esto? Cuando ya los discípulos están en alta mar, ahí preguntándose qué ha pasado aquí, que no nos enteramos de qué va la película, por qué nos ha mandado a alta mar, por qué ha rechazado ser el rey si él vino para ser rey, etcétera, etcétera. Y de repente aparece Jesús caminando sobre el mar. Es bastante rara esta escena, ¿verdad? No es muy normal esto. Que Jesús hacía milagros caprichosos. Dios dijo, ahora les voy a dar un susto que se van a enterar esto, ¿no? Por incompetentes. Eso es lo que tenía que hacer conmigo, ¿no? Por lo menos, pero bueno. Ahora les voy a dar un susto. Para nada, mis hermanos, para nada. Jesús predicó la palabra con toda la autoridad a aquella gente. El profeta Isaías dice que él atenderá ¿a quién? A quien se humilla ante mi palabra, dice el profeta Isaías, ante la palabra de Dios. Y es interesante porque los que sois estudiosos sabréis que la palabra humillar en el hebreo es como si dijera, atenderé al que se sienta un discapacitado espiritual. Interesante, ¿no? Un discapacitado espiritual, a ese atenderé, al que se humilla ante mi palabra. Y Jesús había predicado la palabra de Dios y aquellos hombres no se habían humillado ante su palabra. Aquellos hombres solo habían visto el pan. No vieron nada más. Es que Jesús no tenía la oportunidad para demostrar su poder haciendo incluso milagros más grandes que los del pan, para convencerles. Miren, hermanos y hermanas, yo pienso que los milagros sobrenaturales impresionan en el momento, pero con el tiempo desaparecen. ¿Se acuerdan de la escena de aquel hombre que se fue, que murió y cuando Lázaro está allí y le pide el hombre rico, le pide a Abraham, oye, que vaya Lázaro y si viene uno de entre los muertos, mis hermanos se van a convencer? ¿Y qué es lo que le contesta Abraham?
aunque vaya uno entre los muertos, no creerán. Si no creen a los profetas, tampoco creerán aunque se levante uno de los muertos. Tú puedes ver un milagro hoy. Dios puede hacer un portento en tu vida. Pero si no crees en la palabra de Dios, ese portento en tu vida se va a difuminar con el tiempo. Y de repente empezarás a tener dudas sobre lo que viste. ¿Será que me lo imaginé? ¿Será que era mi estado emocional de aquel momento y me pareció ver un milagro y en realidad no lo fue? Lo único que tiene autoridad y poder sobre el ser humano es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿podía hacer Jesús milagros? Fijaros en lo que ocurre aquí. Jesús viene caminando sobre las aguas a ellos. Eso no es algo caprichoso de Jesús. No es una broma que Jesús quiere hacer a sus discípulos. Es que en el Antiguo Testamento hay palabras que demuestran que Jesús es quien dice ser. Fijaros lo que dice en el capítulo 9, verso 8 de Job. Solo Él extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Job. El Salmo 89, 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastas a Rahab como a un herido de muerte. Rahab era una especie de monstruo mitológico de la época. La autoridad que Jesús tiene sobre esas cosas. En Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Tú lo sabes. Jesús no quiere manifestarse a las masas incrédulas, pero sí se manifiesta a sus discípulos. Qué maravilloso, ¿verdad? No es por nada que en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos coherederos con Cristo y podemos llamar a Dios el Padre Abba, Padre. No es por nada. Jesús no va a mostrar su poder a esos incrédulos, pero sí lo va a mostrar a sus discípulos. Y tú y yo somos de sus discípulos. Pero ¿qué es lo que ocurre? No nos olvidemos que es de noche. Son como las 4 o las 5 de la madrugada. Está todo oscuro. Y allí en el fondo se ve una silueta. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Los discípulos empiezan a gritar, ¿será un fantasma? Ahora, no sé cuántos sois de aquí de España, pero los que somos españoles, a veces vamos por la calle hablando con nuestro amigo y por allí por la acera de enfrente viene alguien y le decimos, uy, haz ver que no lo veas porque ese es un fantasmón. La palabra fantasma es casi una palabra chistosa en nuestro argot. No significa nada. Pero en la teología hebrea, un fantasma era un ente diabólico. Ahí no se andaban con chiquitas. Un fantasma era un demonio. Así que cuando ellos ven la silueta de Jesús, piensan, es un demonio y viene a hacernos daño. Y ahora me vais a permitir otra vez que especule un poquito. ¿Qué pensaría Jesús en ese momento? ¿Qué pensaría Jesús? Yo me puedo imaginar que Jesús pasaría por su corazón, o mejor dicho, su corazón sería atravesado con una flecha de pena y de sufrimiento. Yo soy el creador y me estáis confundiendo con un demonio. ¿Qué es lo que el pecado ha hecho con vosotros? ¿Hasta qué punto os ha desfigurado de aquel Adán y Eva que yo creé? ¿Hasta qué punto el pecado ha distorsionado la obra que yo hice con mis manos? ¿Me estáis confundiendo con un demonio? Yo soy el creador. ¿Me estáis confundiendo con un demonio?
Yo soy la razón del amor de este planeta y de este mundo y de este universo. Yo soy la esencia misma de la vida y me estáis confundiendo con quien representa el sufrimiento, el dolor, el mal y la destrucción. ¿Qué habríais hecho vosotros en ese momento en lugar de Jesús? Probablemente nos habríamos enfadado mucho con los discípulos. Y sin embargo, ¿qué es lo que sale del corazón de Jesús? No temáis, yo soy. En los momentos de incertidumbre en la vida, en los momentos de dolor, en los momentos en los que estás pasando por esa situación que parece que no hay salida por ningún lado. Cada uno tiene su carácter. Os confieso que si algo me asusta a mí, es cuando siento que no tengo por dónde salir. Los problemas no me asustan. Cuando hay un problema, mi cabeza empieza a pensar en cómo voy a solucionarlo. Soy un luchador nato. Lo que realmente me preocupa es cuando me siento impotente. Cuando hay un problema y digo, no veo por dónde salir. En ese momento Jesús dice, aquí estoy yo. No temas, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Si todavía no conoces a Jesús como tu Salvador, yo te animo a que investigues, porque es una experiencia que solo los que tienen a Cristo en su corazón saben de qué estoy hablando. Y luego Jesús dice, bueno, pues si eres tú, demuéstralo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y otra vez tenemos que entrar en el contexto cultural histórico de la época. Cuando Pedro dice, manda que yo vaya, en realidad la palabra que está usando, manda, es una palabra que tiene que ver con el argot militar de los romanos. Y todos sabemos que los romanos eran un ejército muy disciplinado. Así que es como el soldado que le dice a su comandante, da una orden para que yo la cumpla. No es que Pedro tiene miedo y está amedrentado y dice, bueno, Señor, demuéstrame que eres tú. No, ese no es el contexto. El contexto es, Pedro, Señor, quiero estar contigo, da la orden de que yo vaya a ti. Da esa orden y yo la cumpliré. Y el Señor le dice, ven. Yo no sé qué había en la mente de Pedro, no sé qué pensaría, no sé, él estaría quizás pensando cómo lo voy a hacer para flotar en el agua. Lo mismo parece una tortuga gigante y voy encima de la tortuga. No lo sé. Pero el hecho es que Pedro baja de la barca. Hermanos y hermanas, baja de la barca. ¿Me siguen? ¿Cuántas veces uno siente en su corazón que Dios quiere algo para él? O mejor dicho, que Dios quiere que hagas algo. Nuestra fe es débil. Pedro se quebrantó ahí, pero bajó de la barca. ¿Sabéis el cuento aquel de aquella señora creyente que todos los domingos antes de ir al culto salía de su casa y hacía esta oración? Señor, te pido que no llueva para que pueda llegar a la iglesia. Pero salía de su casa con el paraguas debajo del brazo. Baja de la barca. Y descubre que cuando te estés hundiendo, porque en algún momento te hundirás, descubre que en ese momento la mano de Jesús está tendida. A mí me hace gracia cuando algunos dicen, uy, eso de vivir por fe es muy relativo.
eso de vivir por fe es muy relativo y tienen que hacer números, ¿verdad? Y si el Señor quiere que yo vaya al ministerio, tengo que tener esto y esto y esto y esto, y tienen su lista. Pues este señor que les está hablando tiene 68 años. Y empecé a servir al Señor cuando tenía 20. Y excepto los últimos 10 años de mi vida, nunca he tenido un salario fijo. Y siempre he vivido por fe. Y aquí estamos. Y como pueden ver, no he pasado mucha hambre. La fe funciona, pero tienes que bajar de la barca. Tienes que bajar de la barca. Y cuando ya baja de la barca y camina 3 pasos y empieza a mirar a su alrededor y dice, uy, esto no es normal, ¿qué hago yo aquí? Y empieza a hundirse, la mano del Señor está tendida y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero pongamos por un momento que aquella silueta que vieron, en lugar de ser Jesús, era un demonio de verdad. ¿Le habría tendido la mano? Para nada. Lo habría acabado de hundir. Jesús puede regañarnos, Jesús puede decirnos hombre de poca fe, pero lo dice con la mano tendida. Lo dice con la mano tendida. Y esa es la gran maravilla del Evangelio. Eso es lo que hace que uno quiera vivir el Evangelio. Eso es lo que hace que uno diga, a pesar de todas mis miserias, a pesar de todas mis flaquezas, yo quiero vivir en ese Evangelio. Yo sé que llegaré al cielo no con la espada levantada, sino con la espada rota y oxidada. Y me voy a caer de rodillas y diciendo, Señor, qué vergüenza, qué mal que lo he hecho. Pero la gracia de Dios me va a dar un abrazo en ese momento y me va a decir, buen siervo fiel. Qué maravilla el Evangelio, ¿verdad? Qué maravilla. La misericordia de Dios dice, tened ánimo, a pesar de tu pecado, yo estoy aquí, a tu lado. Hermanos y hermanas, vale la pena conocer el Evangelio. Para los que todavía no lo conocen, no hay nada mejor en esta vida que tener la esperanza de la vida eterna. Y para los que ya conocen a Jesús, no hay nada mejor que bajar de la barca y dar los pasos que Jesús quiere que demos. Cuando el Señor Jesús, y con esto termino, cuando el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos, os acordáis, ¿verdad? Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No les dijo a dónde iban, no les dijo con quién iban, no les dijo de qué iban a vivir, ni con quién se iban a relacionar, ni qué precio tendrían que pagar. Solo les dijo, venid en pos de mí. ¿Por qué? Porque la cruz le da la autoridad para pedir que vayas en pos de él sin pedir información. Porque la cruz le da el poder para sostenerte allá donde sea que tú vayas. Hace 3 días tuve una entrevista con un hermano convertido del mundo musulmán. Y por razones de seguridad no puedo decir su nombre, pero les aseguro que su familia estaba vinculada con el Estado Islámico. Y su familia era una familia muy rica y eran los que proveían de finanzas cuando Bin Laden. Y este hombre se convirtió al Evangelio. Ha estado en la cárcel en 4 países diferentes. Y después de explicar el largo testimonio, una cosa nos dijo. Estuve 2 años encerrado en la cárcel y esos 2 años han sido los 2 años más maravillosos de toda mi vida cristiana. 2 años con Jesús a solas.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Conozco a otro misionero al que encarcelaron en Turquía. Los hermanos van a Turquía, ¿verdad? Estuvo 3 años encarcelado en Turquía. Y llegó el momento en que él pensaba, me voy a volver loco aquí. Y de repente, cuando salió, dijo, había una voz en mi corazón que me decía, tu locura es preciosa en las manos de Jesús. No importa el sufrimiento, no importa el precio a pagar, lo que importa es bajar de la barca y creer que Jesús está ahí con la mano tendida. Amén.